Cualquiera sea tu norte en la búsqueda de un buen libro, de una buena literatura, Librería Sur es tu sur. 10% de descuento si compras por internet y el envío a Ayacucho es gratuito. Vamos a ver ahora un video corto de un alto dirigente del Movimiento Nuevo Perú que señala que no hay una visión estratégica de la construcción del socialismo en el Perú. Veamos y luego lo comentamos. Una tarea que nosotros deberíamos asumir al interior del Movimiento Nuevo Perú como socialistas mariateístas, ¿no? Y es construir, que no tenemos, una visión estratégica del proceso histórico de la sociedad peruana. Miren, cuando entramos nosotros a este asunto, los más viejos, hace algunas décadas, teníamos un diseño estratégico, seguramente equivocado, unilateral, ¿no es cierto?, en el cual la lucha social, la organización social, la lucha política, la lucha de clases, hasta un momento de ruptura revolucionaria, y de ahí se abrió un proceso de confrontación política y más que política, ¿no es cierto? No es el caso de recordar cómo entendíamos la confrontación en esos años, ¿no? Y construimos un partido, o intentamos construir un partido para ese proyecto estratégico. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy, y no solo acá en esta conversación entre socialistas, sino también al interior del Nuevo Perú, es ¿cuál es el diseño estratégico de transformación de este país? ¿Cómo es? ¿Elecciones? Ganamos una, ganamos otra. Difícil, ¿no? Porque ya hemos visto además como en otros países en los cuales se han ganado elecciones con una potencia abrumadora, con un caudal abrumador, difícil de replicar en nuestro país, probablemente, esos triunfos de Chávez, esos triunfos de Evo, ¿no? El triunfo de Correa en su momento, cambio constitucional incluso, ¿no es cierto? Sin embargo, hasta ahí se avanzó y después en muchos casos se retrocedió. Entonces, ahí hay un tema a discutir, ¿no? Que no es fácil, no es simple, no se resuelve con 2 o 3 frases, ni tampoco con la apelación al pasado, es más complejo que eso. Pero esa es una tarea pendiente, una tarea doctrinal, ideológica, de consecuencias políticas, ¿no es cierto? Justamente viendo con este video, como ustedes habrán visto muy claramente, Eduardo Cáceres señala que décadas atrás, hasta los años 70, 80, ¿no es cierto?, la forma de acumular era avanzar hasta una confrontación, el tema de hacer épocas o tiempos pre-revolucionarios, pasar a la revolución y obviamente por un enfrentamiento llegar y conquistar el poder. No lo dice precisamente, pero esa era la lógica. No pasaba por un debate democrático, por el establecimiento de fuerzas al interior de la democracia. No, la democracia no está presente. Y él señala que efectivamente si uno piensa que estas elecciones se puede lograr acumular poder, él lo ve como algo negativo, porque claro, su visión no es la de un socialista democrático, no es, y tiene obviamente esa visión que él señala que, digamos, unilateral, lo dice, ¿no? Pero era sectaria, era una visión más dogmática de la realidad, y por eso es que no empató con la realidad, no calzó con la realidad, porque era aparte ahistórica, no entraba en la lógica de lo que las masas querían, que era una mayor democracia, un proceso de democratización. Es la fuerza histórica de los pobres, de las clases medias, incluso de sectores pudientes que querían una mayor democracia, y eso se ha conquistado y se ha logrado, y camina el país en los próximos 50, no sabemos cuántos años, 100 años, hacia un proceso de democratización y de afirmación de la democracia, que significa 2 cosas fundamentales: y libertad, un respeto irrestricto a la libertad, un derecho a la persona a vivir en libertad, y una necesidad de construir mayores niveles de igualdad, porque si hay desigualdad, al final no va a haber libertad, porque la desigualdad genera conflicto. Ese es el gran problema, las desigualdades históricas, cuando había siervos y donde había gente como los pongos, que eran personas sin ciudadanía, sin condiciones, sin derechos. Pues bueno, ha habido intentos de levantamiento. Cuando en la colonia, ¿por qué se rebeló Tupac Amaru? Por las enormes exacciones y maltratos al indio, al campesino, al indígena, y obviamente también un tema económico que estaba detrás, porque se les quitaba los privilegios también a los caciques, a las personas que tenían algún tipo de poder con la población indígena, y hubo la rebelión. Entonces, las desigualdades generan obviamente
crisis en las democracias y en la propia libertad. Entonces se requiere que haya en libertad mayores niveles de igualdad. Y eso es lo que se necesita. Entonces el socialismo democrático, que personalmente yo me adscribo a mucha gente, Norberto Bobbio a nivel internacional, un italiano ilustre, abogado, sociólogo, que obviamente se reivindica, y aquí teóricamente Cinesio López y otros teóricos afirman que el tema de la democracia representativa con la democracia participativa pueden convivir y pueden avanzar. Y entonces esta nueva era que nace es una era democrática. Y los que tenemos, digamos, como percepción del socialismo democrático, que creemos en las libertades, que creemos en la necesidad de respeto a las reglas, de ciudadanía, de una igualdad ante la ley, y sobre todo también, por supuesto, de separación de poderes, donde el poder judicial evite que haya entronización de la corrupción, de cualquier elemento que perturbe incluso el equilibrio de poderes, y entre el legislativo y el ejecutivo debe haber equilibrio de poderes, cosa que el Congreso, el legislativo, los legisladores están violentando, como según todos los constitucionalistas señala Rosa María Palacios, abogada vinculada a este tema, señala muy claramente que eso es anticonstitucional. Y entonces hay un desequilibrio de poderes, y eso es antidemocrático, y eso es desigualdad, y eso no se puede soportar y tolerar, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente la caída de la aprobación del Congreso es cada vez mayor también, ¿no? O sea, el descrédito, porque obviamente la gente empieza a entender qué cosa significa equilibrio de poderes, y nosotros en el socialismo democrático se tiene que respetar irrestrictamente el equilibrio de poder, la alternancia en el poder, las elecciones primarias en los partidos, hacer de los partidos realmente partidos democráticos, no cúpulas que puedan dirigir los partidos, tanto en izquierda, derecha, centro. Tenemos que promover la democracia interna, tenemos que promover los liderazgos alternativos, los liderazgos democráticos, que sean capaces de decir no hay liderazgos naturales, eso de que hay un candidato natural en el partido, una candidata natural que hace de, digamos, la única persona que puede salvar al partido de las elecciones. Bueno, eso tiene que acabarse, ¿no? Eso no es democrático. Entonces, todas esas situaciones hacen repensar que esta nueva era es la era de la democracia. Y como señalaba, la democracia representativa más la democracia participativa pueden convivir armoniosamente. Y vamos a trabajar en las próximas semanas, porque vamos a poner fin por un momento a este tema, además de la coyuntura política, a una experiencia muy importante que se hizo en Huamanga a propósito de la relación entre democracia representativa y democracia participativa, con algunas entrevistas con los actores más importantes de esa experiencia, a la cual se le llamó Hatun Rimanakui, es decir, gran diálogo entre nosotros. En quechua significa un gran diálogo entre nosotros, y esa experiencia de democracia participativa logró empatar con la democracia representativa y logró hacer de un municipio, por ejemplo, un vecinocéntrico. Lo vamos a conversar y vamos a continuar entonces con el trabajo. Pero no se olviden, para continuar tenemos que tener buena literatura, buenos libros, buenos textos. Cualquiera sea tu norte, Librería Sur es tu sur. 10% de descuento si lo compras por internet.